Bendito Dios, agradecemos esta mañana que nos hayas permitido amanecer con vida, Señor. Gracias por la salud que nos das también y por la intención, por la voluntad que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra para leerla, para meditar en ella, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este sentir que has puesto en nuestro corazón y esperamos mantenerlo siempre, Señor, mientras vivamos, comenzar nuestros días leyendo tu palabra. Ahora rogamos, bendito Padre, que nos ayudes a comprender lo que leamos. Damos el entendimiento que necesitamos para poner en práctica también tu palabra, Señor, la sabiduría, que la requerimos a cada rato, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, en la versión Dios habla hoy. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo lo que quiso hacer, se le apareció el Señor por segunda vez como se les había aparecido en Gabaón y le dijo: he escuchado la oración y el ruego que me has hecho y he consagrado este templo que has construido como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel como se lo prometí a David tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y las leyes que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado en Israel, y será motivo de burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a él se asombrará y se burlará y preguntará: ¿por qué actuó el Señor así con este país y con este templo? Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso el Señor hizo venir sobre ellos tan grande mal. Pasaron 20 años después de haber construido Salomón los dos edificios, el templo del Señor y el palacio real, para los que Irán, rey de Tiro, había provisto a Salomón de madera de cedro y de pino y de todo el oro que quiso. El rey Salomón a su vez entregó a Irán 20 ciudades en la región de Galilea, pero cuando Irán fue a ver las ciudades que le había dado Salomón, no le agradaron y dijo: ¿qué clases de ciudades son las que me has dado, hermano mío? Por eso a la región donde estaban esas ciudades la llamó Kabul, nombre que llevan hasta ahora. En cuanto a la cantidad de oro que Irán envió al rey Salomón, fueron 3.960 kilos. Ahora bien, el motivo del trabajo obligatorio que impuso el rey Salomón para construir el templo del Señor, su propio palacio, el terraplén y las murallas de Jerusalén, además de las ciudades de Azor, Megiddo y Geser, fue el siguiente: el faraón, rey de Egipto, había llegado y conquistado la tierra de Geser. Después la quemó y mató a todos los cananeos que vivían en la ciudad, y luego la entregó como dote a su hija, la esposa de Salomón. Entonces Salomón reconstruyó Geser, Bet Orón de abajo, Baalat y Tamar en el desierto de Judá. Además, reconstruyó todas las ciudades donde almacenaba los alimentos, así como los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En cuanto a los habitantes amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes, se quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no pudieron aniquilar, Salomón les sometió a trabajos forzados.
Y así siguen hasta el día de hoy. Pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavos, sino como soldados, oficiales, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que Salomón tenía a cargo de los trabajos, eran 550, los cuales dirigían a la gente que los realizaba. La hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio de Salomón, que Salomón había edificado para ella. Entonces él construyó el terraplén. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de reconciliación sobre el altar que había construido al Señor y quemaba incienso delante del Señor. Así se terminó de construir el templo. El rey Salomón reconstruyó también barcos de Ezión-Geber, que está junto a Elad, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Irán envió en sus barcos a sus oficiales marinos expertos y conocedores del mar, junto con los oficiales de Salomón, y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 14.000 kilos de oro y se lo llevaron al rey Salomón. La reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón, de la fama que Salomón había alcanzado para honra del Señor, y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Saba la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecían en el templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas y qué contentos han de sentirse estos servidores tuyos, que siempre están a tu lado, escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha hecho rey para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como las que regaló la reina de Saba al rey Salomón. Además, la flota mercante de Irán, que había traído oro de Ofir, trajo también de allá mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy tanta madera de sándalo. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Y mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 1,5 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó
que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía 6 escalones. Su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio, bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada 3 años, junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo: objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón reunió carros y jinetes. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran llevados de Musrim y de Cilicia, pues los comerciantes de la corte los compraban allí. Un carro importado de Egipto valía 600 monedas de plata y un caballo 150. Y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se habían entregado por completo al Señor, su Dios, como lo había hecho David, su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David, su padre. Por aquel tiempo, Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloch, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecía incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y dárselo a uno de los que te sirve. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré mientras viva, pero lo quitaré a tu hijo, aunque no le quitaré todo el reino. Le dejaré
una tribu por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Entonces el Señor hizo que se levantara un enemigo contra Salomón, Hadad, un edomita de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, Joab, el jefe del ejército que había ido a enterrar a los caídos en combate, mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses se quedó allí con todos los israelitas hasta que aniquiló a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que entonces era un niño, huyó a Egipto con algunos de sus paisanos que estaban al servicio de su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron a su servicio algunos hombres del lugar. Llegaron a Egipto y se presentaron a Faraón, rey de Egipto, y éste le dio casa y comida y les regaló tierras. Hadad se ganó de tal modo el favor de Faraón que el Faraón le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a Hadad un hijo que se llamó Genubab, al cual Tapenés crió en el palacio de Faraón junto con sus propios hijos. Pero cuando Hadad supo en Egipto que David había muerto y que también había muerto Joab, el jefe del ejército, dijo Hadad al Faraón: dame permiso para regresar a mi tierra. El Faraón le respondió: ¿y para qué quieres regresar a tu tierra? ¿Te hace falta algo aquí conmigo? Hadad respondió: no me falta nada, pero te ruego que me permitas regresar. Además, Dios hizo que también Rezón se levantara contra Salomón. Rezón era hijo de Eliadá, que se había escapado de su amo Hadad Ezer, el rey de Sobá, y el rey de Zoá. Había reunido algunos hombres y era el jefe de una banda de ladrones. Cuando David les mató gente, Rezón se fue a Damasco y se estableció allí como rey. Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón, y esto se unió al daño que causaba Hadad, pues aborrecía a Israel. De este modo, Rezón llegó a ser rey de Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón de la ciudad de Sereda y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Serúa. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente: Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre fuerte y decidido. Al ver a Salomón que este joven era muy activo, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque el Señor Dios de Israel te dice: voy a quitarte el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemón, dios de los moabitas, y a Milcón, dios de los amonitas. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos, y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre.
Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva por consideración a mi siervo David, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y mis leyes. Pero le quitaré el reino a su hijo y te lo entregaré a ti. Es decir, 10 tribus. Solo dejaré una tribu a su hijo para que la lámpara de David, mi siervo, se mantenga siempre encendida ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Yo te tomaré a ti para que reines sobre todo lo que quieras y seas el rey de Israel. Y si obedeces todo lo que yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumples mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David. Y te entregaré Israel. En cuanto a la descendencia de David, la castigaré por este motivo, pero no para siempre. Por causa de esto, Salomón procuró matar a Jorobán, pero Jorobán huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón y de su sabiduría y de todo lo que hizo está escrita en el libro de las crónicas de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén solo sobre todo Israel durante 40 años y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, donde había huido el rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. Roboam les contestó: Váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: Si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: A esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: Si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correa, yo los azotaré con látigos de punta de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correa, él los azotaría con látigos de punta de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo porque el Señor había dispuesto que sucediera así para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: No tenemos nada que ver con David.
ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé a sus casas israelitas y David que cuide de su familia. Al momento, los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en la ciudad de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Abraham, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo mató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Al enterarse los de Israel de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron llamar para que se presentara ante la comunidad y lo proclamaron rey de todo Israel, sin quedar nadie que siguiera fiel a la dinastía de David, aparte de la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, 280,000 soldados escogidos de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero Dios habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos israelitas, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron como les ordenaba el Señor. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también a Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlo. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gente del pueblo que no eran levitas. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrando sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas el mismo mes en que subió al altar a quemar incienso. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos, que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. El mismo día, el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido el Señor para que se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron.
conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. El Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: Te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana, como antes. Luego dijo el rey al profeta: Ven conmigo a mi casa, para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: Aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Y el profeta se fue por otro camino distinto, pero para no volver por el mismo camino por el que había ido a Betel. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. También le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó: ¿Por qué camino se fue? Los hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces les dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Ellos lo hicieron así. Y el profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: No puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas pan ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino que el que te fuiste. Pero el anciano insistió: Yo también soy profeta, lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá, y en voz alta dijo el anciano a este: El Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno, y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. El asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado al camino, y que el león estaba todavía junto a él. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo, el profeta anciano, que había hecho volver al otro, exclamó: Ese es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león, que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor le dijo. Enseguida pidió a sus hijos que le aparejaran un asno, y ellos lo hicieron así. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino, y junto a él al asno y al león. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo echó sobre el asno y volvió con él a su ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Lo enterró en su propio sepulcro y lloró por él, diciendo: Ay, hermano mío. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro en que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios en lugares altos que hay en la ciudad de Samaria. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en lugares altos. A quien así lo deseaba, Jeroboam lo consagraba sacerdote de tales santuarios. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara, y que, por lo mismo, fuera exterminada por completo.
Por aquel tiempo, Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: Anda, ponte un disfraz para que no reconozcan que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí vive Ahías, el profeta que me dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes, torta y una jarra de miel, y ve a verlo para que te diga lo que va a hacer de este niño. Así lo hizo su mujer. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se preparó y fue a Silo, y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, pues su vista se había ido apagando a causa de su vejez. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo que estaba enfermo. También le hizo saber lo que debía responderle y le advirtió que llegaría disfrazada. Cuando Ahías oyó sus pasos al entrar ella por la puerta, le dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Yo he recibido el encargo de hablarte duramente, así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel ha dicho: Yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Yo le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Tú, para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de hierro fundido, y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera estiércol. A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo el Señor así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa. Tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo Israel hará lamentaciones por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura. Porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo en él ha encontrado el Señor Dios de Israel algo que le agrade. Después pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en un día. De ahora en adelante, el Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. Lo arrancará de esta buena tierra que dio a sus antepasados y lo arrojará más allá del río Éufrates por haber hecho representaciones de Astarte, causando con ello la irritación del Señor. El Señor entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y llegó a Tirsa, y en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo el profeta Ahías. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nadab. En Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar
y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió para todas las ciudades de las tribus de Israel como residencia de su nombre. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era amonita. Pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, pues también ellos construyeron santuarios paganos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También los hombres del país practicaban la prostitución como un culto y se cometían todas las infamias practicadas por las naciones paganas que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del rey y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también todos los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. El resto de la historia de Roboam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam. Y cuando Roboam murió, fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá y era de Amón. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Joroboam, hijo de Nabat. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios como lo fue el de David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén al poner a su hijo en el trono después de él y afirmar a Jerusalén. Pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías el hitita. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió. También hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. El resto de la historia de Abiam y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto y quitó todos los ídolos de sus antepasados que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios en lugares altos, Asa fue siempre fiel al Señor y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Hubo guerra continuamente entre Asa y Baasá, rey de Israel. Y cuando Baasá fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarle la comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus funcionarios los envió a Ben-Hadad,
rey de Siria, que era hijo de Tabrimón y nieto de Sión, y tenía residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Ión, Dan, Bet-Maacá, toda Kineret y toda la región de Neftalí. Cuando Baasá lo supo, dejó de fortificar Ramá y regresó a Tirsá. Entonces el rey Asa mandó llamar a todo Judá sin que faltara nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificarla, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpá. El resto de la historia completa de Asa y de sus hazañas y lo que hizo y las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su ancianidad, Asa enfermó de los pies, y cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. En el segundo año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel, y su reinado duró 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Asa, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea que Nadab había sitiado. Estaba sitiando con todo el ejército israelita. Baasá mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa en Judá, y reinó en su lugar. Y tan pronto comenzó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam, conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo. Baasá exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab y de todo lo que hizo está en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entre Asa y Baasá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. En el tercer año del reinado de Asa en Judá, Baasá, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsá, sobre todo Israel, y reinó durante 24 años. Pero los hechos de Baasá fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, con los que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Entonces el Señor se dirigió a Jehú, hijo de Ananí, para decir en contra de Baasá: yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú, al igual que Jeroboam, has hecho pecar a Israel, mi pueblo. Has provocado mi ira con tus pecados. Por lo tanto, Baasá, voy a acabar contigo y con tu familia. Voy a hacer con ella lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. El resto de la historia de Baasá y de lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Baasá, lo enterraron en Tirsá. Después reinó en su lugar su hijo Elá. Por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, el Señor pronunció sentencia contra Baasá y su familia, porque sus hechos fueron malos a sus ojos. Baasá irritó al Señor porque sus acciones fueron semejantes a las de Jeroboam y su familia, a quienes destruyó. En el año 26 del reinado de Asa en Judá, Elá, hijo de Baasá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsá, y reinó durante 2 años. Pero Simri, un oficial suyo al mando de la mitad de los carros de combate, formó un complot contra él. Un día en que Elá estaba en Tirsá, en casa de Arsá, su mayordomo, bebió hasta emborracharse. De pronto llegó Simri y lo mató para reinar en su lugar.
Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Zimri subió al trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá sin dejar vivo a ningún varón, pariente o amigo que pudiera vengarlo. Así pues, Zimri aniquiló a toda la familia de Basá conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Basá por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados de Basá y de su hijo Elá, con los cuales hicieron pecar también a los israelitas, irritando con su idolatría al Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Elá y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 del reinado de Asa en Judá, y estando el ejército israelita acampado para atacar la ciudad filistea de Gibetón, Zimri comenzó a reinar en Tirsa. Pero solo reinó 7 días, porque el mismo día en que el ejército que estaba en el campamento supo que Zimri había conspirado contra el rey y lo había matado, todos en el campamento proclamaron rey de Israel a Omri, general del ejército. Entonces Omri y todo el ejército israelita dejaron de atacar Gibetón y atacaron Tirsa. Al ver Zimri que la ciudad había sido tomada, se metió en el reducto del palacio real, prendió fuego al palacio estando él dentro y así murió. Esto sucedió por causa de los pecados que cometió y por sus malas acciones a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, con los cuales hizo pecar también a los israelitas. El resto de la historia de Zimri y de su conspiración contra el rey Elá está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos estaban a favor de Tibni, hijo de Ginat, para que fuera el rey, y otros estaban a favor de Omri. Finalmente, el partido de Omri se impuso al partido de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió, y así Omri llegó a ser rey. Omri comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asa en Judá. Y reinó durante 12 años, de los cuales reinó 6 en Tirsa. Le compró a Semer el monte de Samaria por 66 kilos y allí construyó una ciudad fortificada a la que llamó Samaria, porque el dueño anterior del monte se llamaba Semer. Los hechos de Omri fueron malos a los ojos del Señor, e incluso peores que los de los reyes anteriores a él, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, que los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar también a los israelitas, provocando con su idolatría la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Omri y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Ahab. En el año 38 del reinado de Asa en Judá, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor e incluso peor que la de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo, se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de Aserá, con lo que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. En tiempos de Ahab y él, el de Betel, reconstruyó la ciudad de Jericó a costa de Abiram, su hijo mayor, echó los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor,
puso las puertas conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. El profeta Elías era de Isbe, de la región de Galaad, dijo juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querid, que está al oriente del Jordán. Allí podrá beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Querid, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo, pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido, pues no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinar para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo, y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda, y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Dame acá tu hijo, le respondió él. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Luego clamó al Señor en alta voz: Señor y Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor en alta voz: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida de este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre, diciéndole: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer le respondió: ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor. El tiempo pasó. 3 años después, el Señor se dirigió a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Ahab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Elías fue y se presentó ante Ahab
El hambre que había en Samaria era tremenda. Ahab llamó a Abdías, su mayordomo, que adoraba al Señor con profunda reverencia, y que cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas del Señor, había recogido a 100 de ellos, y después de dividirlos en dos grupos de 50, los había escondido en dos cuevas y les había dado el alimento necesario. Ahab le dijo a Abdías: anda, vamos a recorrer el país y todos los manantiales y los ríos, a ver si podemos encontrar paso para mantener vivos los caballos y las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin bestias. Así pues, se repartieron las zonas del país que debían recorrer, y Ahab se fue por un camino y Abías por otro. Ya en el camino, Elías salió al encuentro de Abías, que al reconocerlo se inclinó ante él y exclamó: pero si es mi señor Elías. Sí, soy yo, respondió Elías, y añadió: anda, dile a tu amo que estoy aquí. Abdías contestó: ¿qué falta he cometido yo para que me entregues a Ahab y que él me mate? Juro por el Señor tu Dios que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían que no estabas allí, mi amo les hacía jurar que en verdad no te habían hallado. Y ahora me pides que vaya y le diga a mi amo que estás aquí. Lo que va a pasar es que al separarme yo de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo vaya a darle la noticia a Ahab, él no te encontrará y me matará. Este siervo tuyo desde su juventud siempre ha honrado al Señor. ¿Acaso no te han contado lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de ellos y en grupos de 50 los metí en dos cuevas y les di el alimento necesario. Y ahora me pides que vaya y le diga a mi amo que tú estás aquí. Me matará. Elías le respondió: juro por el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré ante Ahab. Abdías fue a buscar a Ahab y darle el aviso. Y entonces Ahab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo: así que tú eres el que está trastornando a Israel. Yo no lo estoy trastornando, contestó Elías, sino tú y tu gente por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quienes Jezabel mantiene. Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él, y si Baal lo es, a él deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra, y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den dos becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo, por mi parte, prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego. Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: contéstanos, Baal, y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz le respondía. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten más fuerte, porque es un Dios.
A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas como tenían por costumbre hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente, acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas un altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar donde cabrían unos 20 litros de grano, y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo, llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías le dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los degolló. Después Elías dijo a Abá, vete a comer y beber porque ya se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y beber, pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo y arrollándose en el suelo, se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas. Dijo a su criado, ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y luego dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó, vuelve 7 veces. La 7ª vez el criado dijo, allá subiendo del mar se ve una nubecita del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo, ve y dile a Ahab que enganche su carro y se vaya antes que se lo impida la lluvia. Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó un fuerte aguacero. En cuanto a Elías, el Señor le dio fuerza y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Ahab. Hermana Milena, ¿puede usted orar para terminar, por favor? Amén. Soberano y eterno Dios, gracias Señor por permitirnos esta mañana estar aquí, poder leer tu palabra, Señor, y extraer de ella los mensajes que han de ser, Señor, para nuestra vida actual en este tiempo. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas y esta salvación que nos permite disfrutar. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí, los que luego van a oír estos mensajes o esta lectura, Señor, que sea también para ellos de gran edificación. En tu nombre, Jesús, ponemos este día, nos encomendamos a ti, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén.